Los alemanes lo odiaban hasta el temblor. Ese sonido lo reconocían al instante, incluso entre el estruendo de los tanques y el silbido de los proyectiles. Significaba solo una cosa: su blindaje ya no lo salvaría. DSK, una ametralladora soviética cuyo sonido hacía detenerse los corazones en el frente. No era la más precisa ni la más moderna, pero los soldados enemigos la temían más que a la artillería. ¿Por qué? Porque la DSK no solo disparaba, arrancaba la confianza del adversario. Convertía a los atacantes en blanco, los tanques en montones de metal y los aviones en chispas cayendo del cielo. Y cuanto más intentaban destruirla, más a menudo la encontraban nuevamente, en los techos de los tanques, en las cajas de los camiones, sobre colinas e incluso en el aire. Esta máquina tuvo una vida larga, casi 8 décadas. Sobrevivió al cambio de épocas, guerras y ejércitos, y se mantuvo como símbolo de fuerza, simplicidad y fiabilidad. Para entender por qué los soldados alemanes temían tanto este pesado cañón y por qué todavía se usa en todo el mundo, hay que regresar al momento en que todo comenzó. A finales de los años 20, el Ejército Rojo enfrentaba un gran desafío. Tras la revolución, el país se reconstruía, pero el mundo ya se armaba rápidamente. La ametralladora principal de aquellos años, la vieja Maxim, era confiable, pero estaba quedando obsoleta. No podía enfrentar las nuevas amenazas. Los blindados se volvían más resistentes, la aviación más rápida, y el ejército necesitaba un arma capaz de penetrar acero y alcanzar al enemigo en el aire. La tarea para los diseñadores soviéticos era clara: crear un arma nueva y versátil, capaz de cubrir a la infantería y derribar aviones. La respuesta llegó con Vasily Degtyaryov, un diseñador ya conocido por sus ametralladoras ligeras que habían demostrado su eficacia en combate. Él comprendía que para crear un arma nueva no bastaba con aumentar el calibre. Debía ser un arma en la que los soldados pudieran confiar en el barro, el polvo, el frío y la lluvia. Al iniciar el trabajo a finales de los años 20, Degtyaryov, junto con el ingeniero Shpagin, trabajó casi 10 años hasta lograr el objetivo. La primera versión apareció en 1938. Nació la DSHK, la abreviatura que se volvió leyenda: Degtyaryov, Shpagin, calibre grande. En las pruebas, la nueva ametralladora impresionaba por su potencia. Calibre 12,7 milímetros, suficiente para atravesar una plancha de blindaje o derribar un avión ligero. Pero su verdadera fuerza no estaba en los números. Era sencilla. Su mecanismo funcionaba con la energía de los gases del disparo. Parte de esa energía recargaba el arma. Mientras una bala alcanzaba el objetivo, la siguiente ya estaba lista. Todo ocurría a casi 550 disparos por minuto. Para los soldados, esto significaba una cosa: un flujo continuo de acero hasta que se agotara la cinta. El orgullo de los diseñadores era el cañón de cambio rápido. En combates intensos, el metal se recalentaba y si no se cambiaba a tiempo, la ametralladora podía fallar. La DSHK permitía reemplazarlo en segundos. Salvaba a la tripulación cuando el combate duraba más de lo que uno quería vivir. Además, esta característica hacía que el arma fuera casi eterna. Podía disparar horas mientras hubiera munición. Los ingenieros soviéticos también pensaron en el mantenimiento. Incluso un soldado inexperto podía desmontar y montar la DSHK en el campo sin herramientas. Mínimas piezas móviles, máxima fiabilidad. Era el equilibrio perfecto entre potencia y simplicidad, entre ingeniería y la realidad del frente. La fuerza real del arma no dependía solo de su mecánica, la determinaban también las municiones. Para la DSHK se desarrollaron varios tipos de cartuchos, cada uno con una misión distinta. El B-32 era perforante, capaz de atravesar una placa de acero de 20 milímetros desde 100 metros. El BZT combinaba penetración e incendiario y llevaba trazador, lo que permitía apuntar con más facilidad incluso en la noche. Y el MDZ era un proyectil incendiario de acción inmediata. Al impactar la superficie, desplegaba un efecto que además de destruir, minaba la moral enemiga. Tras los primeros impactos en vehículos, la idea de un refugio seguro desaparecía. Las verdaderas pruebas llegaron fuera del polígono. En 1939, en el río Khalkhyn-Gol, en las arenas de Mongolia, la DSHK habló con voz propia.
Los cañones se montaron en camiones, en parapetos y en torretas improvisadas. La infantería japonesa, habituada a armamento más ligero, sintió por primera vez lo que significaba estar bajo fuego sostenido de calibre pesado. Incluso blindados ligeros, antes considerados relativamente seguros frente a fusiles, empezaron a arder tras unas cuantas detonaciones precisas. Eso cambió las reglas del combate. Para 1941, cuando la Gran Guerra comenzó en serio, la DSHK ya estaba en servicio. No tardó en convertirse en leyenda. Se la instaló en todas partes, en carros de combate, en casas de ataque IL-2 como defensa, sobre plataformas ferroviarias y en baterías antiaéreas. En todos los papeles mostró la misma solvencia operativa. Para la infantería fue una cobertura fiable. Para los tripulantes de blindados, una herramienta contra aeronaves. Para el enemigo, un motivo constante de inquietud. Sus salvas se reconocían al instante. Los informes alemanes hablaban del golpear del corazón de hierro. Ráfagas cortas, regulares, con una constancia que helaba. No sonaba como las ametralladoras ligeras, imponía una sensación de algo imparable. Con un alcance efectivo de hasta 1.000 metros y medio, el arma podía alcanzar objetivos que antes quedaban fuera del fuego automático. En ataques aéreos o en duelos con carros, esa cobertura a distancia marcaba la diferencia. Un único montaje bien emplazado podía frenar el avance de una compañía entera, segundos que a veces decidían el desenlace de un enfrentamiento. Al finalizar la contienda, la DSHK ya no era solo un arma de campaña. Se había ganado cierto respeto. Los soldados sabían que, si la ametralladora entraba en acción en un sector, la situación volvía a controlarse. No fallaba. Y cuando el mundo respiró tras la guerra, la DSHK no desapareció. Empezaba su expansión internacional. La posguerra trajo nuevas tensiones y la necesidad de adaptar lo probado. La versión original, aceptada en 1938, tenía defectos señalables. La industria y los usuarios pedían mejoras. Así nació la variante modernizada, DSHKM, la M de modernizada, una segunda vida para el diseño. Se aligeraron componentes, se revisó el sistema de retroceso, se pulió el visor y se estabilizó el mecanismo de alimentación de cinta. Ajustes pequeños en apariencia, pero que convertían el arma en instrumento más eficiente. Los usuarios notaron la diferencia enseguida. El DSHKM respondía mejor. Se fatigaba menos durante disparos prolongados y se desmontaba con mayor rapidez. Y lo más importante, su versatilidad aumentó. Se usó sobre trípodes, en torretas de carros y en montajes antiaéreos móviles. De ahí surgieron conjuntos completos, ZPU-1, ZPU-2 y ZPU-4, unidades antiaéreas donde las armas se agrupaban en pares o cuartetos. Ese fuego cruzado podía crear una cortina de proyectiles en el cielo a baja altura. Para aviación ligera significaba una pared de acero que obligaba a cambiar tácticas. Pilotos hasta de épocas posteriores admitieron que recibir una descarga de 4 DSHKM equivalía a estrellarse contra una barrera impenetrable. El arma empezó a vivir aparte de su origen. Se montaba en camiones, transportes blindados y lanchas. Los diseños oficiales convivían con las soluciones improvisadas. En África y Oriente Medio se instalaron sobre pickups, tractores e incluso viejos todoterrenos locales. Estos vehículos improvisados, las tecnáitalas, eran toscos pero letales. Un único cañón en el chasis bastaba para paralizar una columna. Era más barato y rápido que mover artillería. Esa sencillez fue la clave de su difusión. La URSS exportó vastas cantidades a aliados y países en vías de desarrollo. En algunos territorios incluso se produjo bajo licencia. La factoría número 174 en Kobrov fabricó decenas de miles y pronto aparecieron copias ensambladas localmente en China, Egipto, Corea del Norte y Yugoslavia. Cada cual adaptó el arma a sus municiones y montajes, pero la idea central permaneció: robustez, resistencia y reparabilidad en campo. Frente a alternativas occidentales, la DSHK mostraba ventajas y límites. El Browning M2 HB estadounidense es una referencia en la categoría. Precisión superior, mayor capacidad de modernización y prestaciones balísticas destacadas, pero su producción y mantenimiento exigían industria avanzada y mano de obra cualificada. En condiciones adversas,
Eso representaba una desventaja. La DSK podía desmontarse con una piedra y volver a montarse sin perder funcionalidad. Perdonaba fallos, polvo y frío. Las ametralladoras alemanas de aviación, MG-15 ANA, MG-17, eran más ligeras y aptas para aviones, pero carecían del poder de expoliación balística del calibre 12,7 milímetros. El ZB-60 checoslovaco parecía prometedor, pero nunca alcanzó producción masiva. En la comparación, no ganó quien era más perfecto, sino quien era más persistente. La DSK resultó ser la más duradera. Para la década de 1950, ya era un símbolo global. Actuó en conflictos por delegación, donde las potencias preferían limitar su implicación directa. Corea, Medio Oriente, el sudeste asiático. Allí, en guerras locales, la DSK a menudo apareció en la primera línea. Para muchos combatientes de esos años, fue el primer y último arma que manejaron. Sencillo, resistente y con potencia suficiente para plantarle cara a blindados ligeros. En algunos ejércitos se montó en helicópteros, en otros en embarcaciones de patrulla. Décadas tras la Segunda Guerra, su disparo siguió siendo un aviso de peligro. Mientras la tecnología avanzaba, el diseño no cambió radicalmente. Solo se simplificaron piezas, se mejoraron materiales y se alargó la vida útil. Envejecer no fue sinónimo de abandono. Al contrario, ese envejecimiento forjó respeto. Incluso adversarios reconocían que el arma tenía carácter. El mundo entró en la era nuclear y espacial, pero sobre el terreno seguía ganando quien tenía un arma sólida entre manos. La DSK recordaba que la guerra, en su esencia, volvía siempre a lo elemental: disparo, fiabilidad y confianza en el equipo. Si la coraza cedía y el avance se detenía, poco importaba la antigüedad del cañón. Lo que contaba era que cumpliera su función. Y así, mientras los ingenieros buscaban nuevas rutas, la voz metálica del viejo cañón siguió sonando, no ya sobre Berlín o Stalingrado, sino en montes coreanos y desiertos de Sinaí. El impacto de la DSHK no fue solo físico, también fue psicológico. El sonido de sus ráfagas era diferente, pesado, metálico, casi premonitorio. Los soldados enemigos no escuchaban simplemente una ametralladora, escuchaban el aviso de muerte. Frente a líneas que antes se movían con confianza, la presencia de la DSHK generaba vacilación, temor y a veces pánico. Los blindados ligeros que avanzaban a la carrera empezaban a retroceder tras las primeras descargas. Incluso las tropas mejor entrenadas tenían que replantearse la ofensiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los informes soviéticos recogían escenas reveladoras. Unidades enteras alemanas quedaban inmóviles bajo fuego pesado, mientras sus vehículos ligeros ardían. La DSHK demostraba que un arma bien ubicada podía cambiar el curso de un enfrentamiento local. La moral del enemigo, más que sus números, determinaba el resultado. Cada disparo era un recordatorio de la vulnerabilidad, y la repetición constante reforzaba la reputación del arma. Los combates en el frente oriental fueron una escuela para la DSHK. En Stalingrado y Kursk, la infantería soviética usaba la ametralladora no solo contra infantería o vehículos ligeros, sino para cubrir retiradas y proteger posiciones clave. Su capacidad de fuego sostenido permitía organizar líneas defensivas incluso en condiciones extremas. Polvo, barro y frío intenso no reducían su eficacia. Al mismo tiempo, los blindados alemanes aprendieron a respetar la DSHK. Incluso un Panther o un Tiger debía calcular cada movimiento al entrar en un área defendida por este calibre. Aunque no podía penetrar los blindados más pesados frontalmente, su fuego constante desde flancos o vehículos de apoyo causaba bajas y obligaba a maniobras arriesgadas. La interacción entre el arma y la psicología enemiga marcaba la diferencia. No siempre era cuestión de romper blindaje, sino de frenar y desorganizar. Tras la guerra, la DSHK encontró nuevos escenarios. La Guerra de Corea mostró su eficacia en combates de baja y media altitud, sobre todo contra vehículos ligeros y posiciones fortificadas. Su uso en Vietnam se multiplicó. Desde montajes fijos hasta improvisaciones sobre jeeps, la adaptabilidad del diseño se hacía evidente. En cada conflicto regional, su presencia obligaba a enemigos y aliados a reconfigurar tácticas y estrategias.
El arma también enseñó lecciones sobre la logística y el mantenimiento. Su resistencia permitió que soldados con entrenamiento mínimo la operaran eficazmente. No requería talleres sofisticados. Un simple kit de limpieza y lubricación bastaba para mantenerla en funcionamiento. Esa facilidad de operación la convirtió en favorita de fuerzas irregulares y milicias, aumentando su difusión mundial. La DSHK no solo sobrevivió a cambios de doctrina militar, sino que se adaptó a ellos. Montajes en vehículos, torretas improvisadas y plataformas improvisadas sobre ríos o colinas demostraban que un arma resistente y versátil puede mantener su relevancia más allá de su época original. En conflictos posteriores, los analistas militares reconocieron su valor. Cuando la superioridad tecnológica falla, la confiabilidad y la facilidad de uso se vuelven determinantes. El arma se convirtió en un símbolo de la guerra moderna, un recordatorio de que en el campo de batalla, la eficiencia práctica a menudo supera la sofisticación teórica. Incluso con el avance de misiles guiados y cañones automáticos, la DSHK mantenía un lugar por su capacidad de proporcionar fuego continuo, intimidación y control de territorio. Al estudiar los archivos de combate, los historiadores notan un patrón. La DSHK aparece sistemáticamente en los puntos críticos, donde la defensa dependía de su resistencia y rapidez de despliegue. En manos de soldados disciplinados, podía sostener posiciones, enredar al enemigo y proteger recursos clave. Su presencia alteraba dinámicas, redefiniendo lo que se consideraba seguro en el terreno. Además, los enfrentamientos revelaron que el arma tenía un efecto multiplicador. No era necesario un número elevado de unidades. Incluso un solo cañón, bien ubicado y protegido, podía cambiar el flujo de la batalla. Su combinación de alcance, cadencia de fuego y calibre lo hacía una herramienta letal frente a objetivos ligeros y vulnerables. En resumen, la DSHK trascendió su origen soviético. No era solo un arma de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un actor constante en guerras posteriores, desde Corea hasta Medio Oriente. Su éxito se basó en 3 principios: confiabilidad mecánica, poder de fuego suficiente y facilidad de operación. Donde otras armas podían fallar, la DSHK mantenía su presencia, enseñando que la supervivencia en combate depende tanto de la consistencia como de la innovación. En el siglo XXI, la DSHK sigue viva. Su diseño clásico ha sido modernizado, nuevas miras, sistemas de estabilización y adaptaciones para montajes en vehículos ligeros o helicópteros. La esencia permanece: fuego pesado, sostenido y confiable. En conflictos recientes de Medio Oriente y África, la DSHK aparece montada en pick-ups, camiones y fortificaciones improvisadas, demostrando que incluso un arma de más de 80 años puede seguir siendo relevante. Su legado no es solo físico, sino doctrinal. La DSHK enseñó a los estrategas que una ametralladora pesada bien ubicada podía sustituir, en cierto modo, al poder de artillería o aviación, al menos localmente. Los insurgentes y milicias modernas la usan para controlar rutas, proteger posiciones y amenazar vehículos blindados ligeros, replicando la lección aprendida en Stalingrado y Kursk. Un arma confiable puede alterar la dinámica del terreno, sin depender de tecnología avanzada. Comparada con armas contemporáneas, la DSHK no tiene el alcance ni la precisión de sistemas automáticos modernos guiados por computadora. Sin embargo, su cadencia de fuego, robustez mecánica y facilidad de mantenimiento la hacen incomparable en entornos hostiles. Mientras que un sistema moderno puede fallar ante polvo, barro o descuidos, la DSHK sigue disparando. Esa resiliencia la convierte en un recurso estratégico único. No es la más sofisticada, pero rara vez deja de funcionar. Además, su historia ilustra la evolución de la guerra, del enfrentamiento de ejércitos convencionales a conflictos asimétricos.
Un arma diseñada para la Segunda Guerra Mundial sigue moldeando tácticas en guerras locales, mostrando que la adaptabilidad supera al avance tecnológico puro. La DSHK demuestra que el poder de fuego sostenido, combinado con psicología y posicionamiento inteligente, sigue siendo vital. Hoy, en museos y bases militares, la DSHK es estudiada tanto como reliquia histórica como referencia táctica. Los instructores enseñan a usarla, mantenerla y posicionarla estratégicamente, recordando que una máquina robusta y sencilla puede ser más efectiva que un sistema complejo que falla cuando más se necesita. Su imagen, reconocible en todo el mundo, simboliza resistencia, adaptabilidad y persistencia en el campo de batalla. Finalmente, la DSHK es un testimonio de ingeniería soviética, simple, robusta y versátil. Su relevancia histórica y moderna no es casualidad. Es el resultado de un diseño que priorizó la eficiencia sobre la sofisticación. Desde Stalingrado hasta los conflictos modernos, la DSHK ha dejado una huella imborrable, demostrando que un arma bien concebida puede trascender generaciones y redefinir tácticas más allá de su tiempo.